63, bien. Entonces 75 menos, esto va a pasar al otro lado restando, ¿no es cierto? Es igual a 2 a 1. 75 menos 63, ¿cuánto les da? 12. 12 vale 2 veces a 1. Por lo tanto, a 1 la mitad de 12. Es decir, que a 1 vale 6. Ahí tienen resuelto el ejercicio. Muy bien. Ahora yo les pregunto, ¿cuánto vale la suma de esta sucesión que es dato, donde A1 vale 6, la diferencia vale 7? Esto lo agrego yo ahora. Y les digo, ¿cuánto vale la suma de todos los términos de la sucesión que van desde 1 hasta 120? ¿Cuánto vale A1 más A2 más A sub 120? Obviamente que no se van a poner a calcular cada uno de los términos y sumarlos con la calculadora. Son 120 términos que tendrían que sumar. Previamente van a tener que calcular cada uno de ellos. Entonces, acá se ve la utilidad de saber cuál es la fórmula de una suma de una progresión aritmética. Entonces, acá tenemos la suma. La suma, si yo quiero sumar desde 1 hasta n los a sub i, va a ser n por a1 más a n sobre 2. Entonces, en este caso, sería la suma desde i igual 1 a 120 de los a sub i. ¿Y qué es eso? Y bueno, eso es... Esperen que encuentre una tiza. Eso es n por a1 más a sub 120 dividido 2. El n ya lo tengo. ¿Quién es el n? 120. ¿Quién es a1? Ya lo conozco. Lo tengo acá. ¿Tengo a sub 120? No, no lo tengo. ¿Lo puedo calcular? Y sí, claro, si acá tengo la fórmula del término general, conozco a 1 y conozco la diferencia, entonces voy a buscar quién es el término general. Entonces, a sub 120 es A1 más 119 por la diferencia. Y la diferencia es 7. Y A1 es 6. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es esta cuenta. ¿Cuánto da 119 por 7? ¿Quién me dice cuánto es 119 por 7? ¿Quién me dice cuánto es 119 por 7? Con la máquina pueden hacer la cuenta. 130 y... No veo. Siete, a ver, 9 por 7, 63. No puede ser 100 algo, chicos. 112 no, 833 me suena más, ¿eh? Entonces esto va a ser 6 más 833. 6 más 833 es 839. Ese es el valor de A sub 120. Entonces acá van a escribir 120 por A1 que vale 6 más
39, perdón, 8,39, me quedé pensando en lo que me dictaron antes, dividido 2. Obviamente que pueden simplificar, acá les va a quedar 60. Entonces, vamos a tener el siguiente cálculo, ¿no? Es una cuentita. Entonces es 60 que multiplica, que dice a 1 y a 60. ¿Están de acuerdo? Y 6 más aquello es 8,45. ¿Está bien? Si a 39 le sumo 6 me da 8,45. ¿Les parece bien? Si a 8,39 le sumo 6 da 8,45. ¿Qué les parece? Sí. Bueno, y ahora hay que hacer esta cuenta. Hay que hacer esta cuenta. No es difícil. Sé que va a terminar en 0, ¿no? ¿Cuánto da la cuenta? 50,700 me están dictando. Bueno, ese es el resultado. ¿El resultado de qué? ¿No? De haber sumado hasta el término 120, que lo tuvimos que calcular. Yo les pregunté cuál era la suma desde 1 a 120, los asumí de esta sumatoria. Y de acuerdo a la fórmula era 120 por A1 más A sub 120 dividido 2. ¿Qué tuvimos que hacer? A1 era dar, ya lo habíamos calculado. A120 no lo teníamos. Entonces, ¿cómo lo calculé? Usando esa fórmula. ¿Entendido? A 120 nos dio 8,39. Muy bien. Vamos a otro ejercicio que nadie me preguntó, pero yo supongamos que les hago yo la pregunta. Me dan el resultado de una suma de una progresión aritmética y me piden cosas a partir de ahí. No me pueden dar solamente la suma, sino que me tienen que dar la suma y algo más. ¿Está bien? Entonces supongamos que me dicen lo siguiente. La suma de... Vayan escribiendo, ¿no? La suma de 20 términos de una sucesión aritmética, la suma de los primeros 20 términos de una sucesión aritmética es 340. La suma de los primeros 20 términos de una sucesión aritmética es, que dije 340, no me acuerdo lo que dije. Bueno, es decir, que sumar a 1 más a 2 más a 20 es 340. Y se sabe calcular a sub 1. Es decir, ¿cuánto vale a sub 1? ¿Les parece que lo vamos a poder resolver? Fíjense que ustedes saben, si tienen esto, saben que n veces a 1 más a 20, y acá el n es 20, dividido 2, les da 340. Eso lo saben. ¿Sí?
Ahora, ¿qué pasa? Ustedes saben eso, pero ¿pueden calcular a 20? Y a 20 no lo pueden calcular, porque para poder calcular a 20 necesitan la diferencia. O sea que con este dato solo no alcanza para calcular a 1, porque yo acá, fíjense que en lugar de a 20, es cierto que yo podría escribir a 1 más 19 por D. En lugar de 20 puedo escribir a 1 más 19 por D. Entonces, con este dato solamente de la suma, que la suma en total me da esto, no alcanza, esa información no me alcanza para encontrar a 1, ¿no? Porque me va a quedar en función de la diferencia. Por lo tanto, me tienen que dar algún dato más. Entonces, calcular a 1 sabiendo que, yo para que vean que esto no les alcanza, van a necesitar algo más. Entonces, por ejemplo, yo les puedo decir lo siguiente, sabiendo que por ejemplo, la diferencia es 8. Me pueden que me den la diferencia, ¿no? Sabiendo que la diferencia es 8. Entonces me dan la suma hasta la 20 y me dicen cuánto vale la diferencia. Entonces, ahí sí voy a poder, porque entonces a 20 va a ser A1 más 19 por D. ¿Qué quiere decir 19 por D? Y bueno, si me dicen que la diferencia es 8, va a ser A1 más 8D. Pero, perdón, más 8D, más 19 por 8. Ay, Dios me libre. Más 19 por 8. Eso es a 20. Entonces me meto con ese dato acá. Me meto con ese dato acá y me va a quedar. Vamos a escribir en el otro pizarrón. Nos va a quedar que 340, que es 20 por A1 más A20 dividido 2, lo puedo escribir. Si quiere, bueno, todavía no simplifico nada. Escribo todo para que vean lo que está pasando. Es A1 más, y en lugar de A20 voy a escribir esto, A1 más 19 por 8. ¿Alguno de esa cuenta? Todo dividido 2. ¿Cuánto da, chicos, 19 por 8? Porque lo vamos a necesitar. Bueno, acá tenemos 20 dividido 2 va a ser 10. Adentro del paréntesis tengo 2 veces A1. Y alguien me tiene que cantar cuánto vale 19 por 8. 19 por 8. 143. Yo les creo, ¿eh? Bueno, entonces, fíjense que lo que no conocemos es A1. Hay que despejar A1. Entonces, para despejar A1, este 10 que está multiplicando, vamos a borrar esto que fue auxiliar, para que vean lo que están teniendo que 10 por 2A1 más 143. Entonces, el 10 que está multiplicando pasa dividiendo. Entonces va a quedar 34, ¿no es cierto? Porque si divido por 10, se va el 0, es 2 veces A1 más 143. El 143 pasa restando. Entonces queda que 34 menos 143 es 2 veces A1. Luego A1, ¿cuánto da 34 menos 143? ¿Menos qué? Menos, ¿cuánto es
34 menos 143. Ahí aparece un 143 y aparece un 152. ¿Qué era 152? ¿Alguien me puede decir? Alguien abre el micrófono y habla. Alguno de los chicos. Iván Crespo. 19 por 8 es 100. 9 por 8 es 72. Y tiene que terminar en 2. 152. Acá es un 152. 9 por 8 es 72, sí. 152. Yo no les estoy... Yo confío en ustedes. Me parece que no voy a confiar más. Bueno, gracias. Es un chiste, ¿no? Bueno. Y ahora tienen que hacer 34 menos 152. Va a ser negativo, ¿no? ¿Cuál es el resultado de 34 menos 152? ¿Me pueden decir? Menos 118. Menos 118 es 2 veces A1. Por lo cual, A1 es la mitad. Es menos 118 dividido 2. ¿Y cuánto da eso? ¿Cuánto es 118 dividido 2? 59. Es decir, que esto da menos 59. Entonces, fíjense que nos dieron el valor de la suma hasta el término 20. Nos dijeron que eso valía 340. Y quieren que calculemos A1. Pero solamente con el dato de A1 no voy a poder calcular, porque si ustedes piensan en la fórmula de la suma, que sumar desde A1 hasta A20 es tener 20 veces A1 más A20 sobre 2, lo que dice la fórmula, eso es 340. Ahora, A20 es A1 más 19 por D. Entonces, si yo me meto acá con A20, con esta expresión, no encuentro a uno solo. Entonces, me tienen que dar algún dato más. Por ejemplo, me dieron D. Entonces, conociendo D, entonces sí puedo saber quién vale 20. ¿Qué es lo que hicimos? Entonces, A20 es A1 más 19 por 8. ¿Está bien? ¿Por qué 19 por 8? Y bueno, porque A20, si acá pongo 20, acá tengo que poner 19. Y si la diferencia es 8, acá tengo que poner 8 para encontrar a 20. Entonces, reemplazamos. Entonces, ahora sí, en esta expresión, reemplazamos a 1, pusimos a 1. Y en lugar de a 20, pusimos esto. Hicimos las cuentas, que me quedó en función de A1, con equivocación y todo, y encontramos cuánto vale A1. A1 vale menos 159, perdón, menos 59. A1 vale menos 59. Entonces, puede que yo tenga dos posibilidades, ¿no es cierto?, de ejercicio. Que me den cuánto vale la suma hasta un determinado elemento, hasta cuántos elementos me van a dar la suma, y me pueden preguntar A1, me pueden preguntar la diferencia, pero para eso necesito tener dos datos, no solo la suma y el A1 o la suma y la diferencia, si no, no puedo salir. ¿Quieren que hagamos otro? Fíjense, vamos a hacer otro sabiendo la suma y el A1. Y vamos a calcular y me preguntan la diferencia. Supongamos que me dicen que la suma de los primeros 30 números, 30 términos de una sucesión aritmética, la suma de los primeros 30 términos de una sucesión aritmética es
458. Es decir, me dicen que A1 más A2 más A30 es 458. Es invento puro, o sea que yo pongo lo que quiero. Y me dicen que A sub 1 vale 16. Hallar la diferencia. Esa es mi incógnita. Entonces, vamos a usar la fórmula. Sumar hasta 30 es tener 30 por A1 más A sub 30 dividido 2 es igual a 458. A1 es dato, pero a 30 no. Entonces, 30 por A1, que vale 16, más A30, todo dividido 2 es 458. Bueno, acá tienen dos maneras. Bueno, 30 dividido 2 es 15, ¿no? Bueno, pero igual yo voy a seguir en el pizarrón y les voy a presentar dos maneras de terminar ese problema. Voy a simplificar primero el 30 con el 2, que son 15. Entonces tienen que 15 por 16 más A30 es 458. El 15 lo van a pasar inmediatamente dividiendo. Entonces les quedó 16 más A30 es 458 dividido 15. Esto va a ser una fracción, porque el número de abajo es divisible por 3 y por 5. El de arriba, obviamente, como no termina en 5, no es divisible por 5, y la suma de las cifras no es un múltiplo de 3, porque es 9 más 8. O sea que esta fracción queda así. ¿No les gusta? Mala suerte, queda así. Ahora, tengo dos posibilidades. Yo puedo pensar que A30 es A1 más 29 por B. ¿No es cierto? Y ya ahí me aparece el D. Otra manera es despejar a 30 y después usar esto. Son dos maneras distintas de seguir el problema. Primera manera. Cada uno usa la que quiere. Primera manera. Si yo cambio a 30 por esta expresión, como A1 es conocido, me va a quedar 16 más 16 más 29D igual a 458 sobre 15. 16 más 16 es 32, más 29D igual a 458 sobre 15. Es decir, que 29D es 458 dividido 15 menos 32. Ahora hay que hacer esa cuenta de fracciones. Va a ser 15 por 458 menos 15 por 32. ¿Alguien me hace la cuenta de 15 por 32? ¿Cuánto es 15 por 32? 15 por 32. ¿Quién tiene una calculadora a mano? 15 por 32. ¿Cuánto da?
480. Muy bien, 480. Entonces acá, 5 por 2, 10, 5, sí, 480. O sea que acá va 480. Y ahora es 458 menos 480, ¿cuánto da? Da menos que. Si 80 le restan 58, ¿cuánto queda? 80 menos 58, ¿cuánto es? ¿Cuánto es 80 menos 58? 22. Menos 22. ¿Bien? Entonces tenemos que 29D es menos 22 sobre 15. 29D es menos 22 dividido 15. Entonces, ahora vamos a buscar D. Para buscar D, lo que está multiplicando pasa dividiendo, entonces la D vale menos 22 sobre 15 por 29. Todo va a quedar así, porque el 22 es divisible por 2 y por 11. Y el 29 es primo, o sea que queda ahí. Hay que hacer esa cuenta y así valió, ese es el valor de D. Esa es una manera donde yo reemplazo a 30 por A1 más 29 por D. Otra manera, que van a ver que les conduce a la misma situación, obviamente, es despejar de acá a 30. ¿No? Entonces, segunda manera, a 30 más 16 es igual a 458 dividido 15. Y entonces a 30 es 458 dividido 15 menos 16. Y de ahí encuentran a 30. Y una vez que tienen a 30, una vez que encontraron a 30, vienen a esta expresión. ¿A qué expresión? Y a la expresión de que a 30, ya conocen a 30, lo sacaron de allá. Entonces a 30 es A1, y A1 vale 16 más 19D. Conocido la 30, despejan D, y obviamente que va a dar lo mismo. Es decir, son dos maneras obviamente totalmente equivalentes de resolver el ejercicio. Directamente reemplazar acá fue a 30 por 16 más 29D y ya encontrar el valor de D directo, o encontrar a 30, que es esto, a 30, una vez que tienen a 30, van acá y encuentran las D. Son dos maneras. Pero fíjense que en este problema, que hubo un problema parecido en uno de los parciales, ustedes confundieron, les daban la suma hasta el término fulanito, y pensaron que lo que le estaban dando era el término fulanito, y no, les decían la suma de los primeros 20 términos, o la suma de los primeros 15 términos. Eso significa sumar a 1 más a 2 más el que fuere, y ahí iban a tener que aplicar esta fórmula. Por eso es importante que sepan la fórmula. Bien. A ver, ¿buscaron mientras tanto, como les pedí, cuál es la suma de una progresión geométrica? ¿Cuál es la fórmula que da la suma de una progresión geométrica?
Eso tenían que hacer. Buscar cuál es la fórmula. Una progresión geométrica, ¿se acuerdan? Que el término general, ahora voy a borrar esto que es de aritméticas y voy a escribir cuál es la expresión de una progresión geométrica. Una progresión geométrica es cuando la diferencia de un término sobre el anterior es siempre constante e igual a la razón, ¿no? Es decir, A2 dividido a 1 me da lo mismo que A3 dividido a 2, y así siguiendo me da lo mismo que AN dividido a sub n menos 1. Y ese cociente es lo que llamamos razón. Entonces, el AN nos ha quedado que es A1 por la razón a la n menos 1, ¿no? Fíjense que A2 es igual a 1 por la razón. Acá tengo un 1. A3 es igual a 1 por la razón al cuadrado. Así siguiendo, y esta es la expresión del término general de una progresión geométrica. Entonces, A1 por la razón a la n menos 1, a n es A1 por la razón a la n menos 1. Para n mayor o igual que 1. Bien. Ahora, lo que les pregunto es cuál es la fórmula que da la suma de una progresión geométrica. ¿La buscaron? La tenían que buscar en el apunte, chicos. No la quiero deducir. Les dije que me buscaran la fórmula de la progresión. ¿Saben por qué no la quiero deducir? Hemos deducido. Ya la hemos deducido, está en el apunte, está en los videos. Lo único que quiero es que me la digan. Agarran el apunte, leen la fórmula y me la dictan. ¿Cuál es? ¿Cuál es la fórmula? Acá tengo una que es de mis apuntes, así que no sé si la copié bien, pero es, bueno, sí, o sea, sigma con la n arriba igual 1 abajo, Bueno, A1, bueno, A1 no, perdón, I igual A1 por 1 menos R a la n, eso en paréntesis, sobre 1 menos R. sí, está bien. Es A1 por 1 menos R a n dividido 1 menos R. Esa es la fórmula. Esa es la fórmula. Es decir, es el primer término más por 1 menos R a la n dividido 1 menos R. ¿Está bien? Esa es la fórmula para aplicar. Entonces, supongamos que me dicen, hallar, me dan vamos a un ejercicio sencillo. Entonces me dicen, calcular la suma de los primeros 30 términos de una sucesión geométrica de primer término (15) y razón 1/2.
Por lo tanto, fíjense que si me dicen la suma de los primeros 30 términos, yo tengo que calcular A1 más A2 más A30. ¿Está bien? Es decir, tengo que sumar de 1 a 30. Eso va a ser la suma desde I igual 1 a 30 de los elementos de esa progresión. ¿Qué conozco de esa progresión? Y conozco el primer término, es decir, conozco A sub 1, porque el primer término es A sub 1, y conozco la razón. Esto es el R. Bueno, entonces acá va a ser, ¿cuánto vale N? N vale 30. Porque yo estoy mirando todo lo que necesito completar para usar esta fórmula, ¿no? A1 es gato, la razón es gato, y ahora tenía que pensar quién era N. Si tengo que sumar hasta el A sub 30, mi N es 30. Entonces ya tengo todo lo necesario. Entonces voy a escribir A1. A1 vale 15. Por 1 menos la razón, que es un medio, la razón está elevada a la 30. ¿Está bien? Así dice la fórmula. Dividido 1 menos un medio. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer con eso? Con eso mucho no vamos a hacer. ¿Saben por qué? Porque ahí me queda un medio elevado a la 30. Ahora vamos a charlar al respecto. ¿Cuánto es 1 menos un medio? 1 menos un medio es menos un medio, ¿no? 1 menos un medio es un medio, ¿no? Es 2 menos 1 dividido 2. Es decir, que esta cuenta da un medio. Y dividir esta expresión por un medio es multiplicar por 2. Entonces va a ser 30 veces, de casualidad no tiene nada que ver con este 30 veces 1 menos un medio elevado a la 30. Bien. Depende de para qué yo quiera este resultado. Voy a buscar en la máquina o voy a hacer, porque esto fíjense qué es, para que tomen dimensión, ¿no? Esto es 1 menos 1 sobre 2 a la 30, ¿no? Porque la potencia se distribuye en el cociente. 1 a la 30 es 1, 2 a la 30 es 2 a la 30. 2 a la 30, obviamente que es un número grande, muy grande. Entonces, lo pueden dejar indicado así, como está acá. Y quién sabe, depende para qué sea ese ejercicio, necesitan calcular efectivamente qué es el número 2 a la 30. Esto se puede escribir un poco mejor si quieren, pero no va a cambiar en nada. Esto les va a dar 30, que multiplica a 2 elevado a la 30 menos 1, todo dividido 2 a la 30. ¿Qué tiene de mejor esto? Nada. Es decir, puede quedar acá, puede quedar acá. También puede quedar acá. Pero quedar acá es medio chantún, ¿no? Dividir por un medio no es difícil. O sea que acá sería lo correcto, o acá como quieran. Acá o acá, con esto está conformado el asunto. Es decir, piensen qué pasa, ¿no? Las progresiones geométricas, fíjense que la razón, cuanto más grande sea este n, más grande va a ser esta cosa que yo tengo acá. Por más chico que sea el número, por más que el número, fíjense que yo tomé una razón, un medio es un número bastante chico. Podría haber tomado un octavo, qué sé yo, números chiquitos, la razón chiquita.
Pero después, como lo tengo que elevar a un exponente natural, eso hace que esa expresión sea bastante complicada en general de calcular. ¿Cuándo sería lo más fácil de todo? Y bueno, si la razón fuera 1, pero si la razón fuera 1, la progresión sería toda igual. ¿Lo pensaron eso? Que si en una progresión geométrica la razón es 1, todos los términos son iguales. Entonces no necesitarían fórmula para encontrar la suma. Bueno, vamos a parar acá por un ratito. Y acuérdense que hoy tenían que traer pensado cuáles eran los ejercicios que les habían costado sobre esto. Uno solo trajo un ejercicio que resolvimos. A ver si a algún otro se le ocurre buscar mientras hacemos el intervalo. ¿Está bien? Porque ya es 6:20, vamos a hacer un intervalo de 10 minutos. 6:30, yo voy a cerrar ¿cómo se llama? Voy a cerrar la clase, poner finalizar, ustedes van a entrar en el mismo link y fíjense, si tienen alguna duda de algún ejercicio que no les haya salido de progresiones, y también tenían de deber que preguntarme ejercicios sobre combinatoria, porque combinatoria no voy a explicar salvo ejercicios que tengan ustedes dudas. Eso estaba de deber para la clase de hoy. Entonces vamos a terminar por un rato y antes de eso está Jorge acá, que es uno de los que me pidió el examen a las 2 de la tarde. Jorge, no me digas que se fue. Vos pediste el examen a las 2 de la tarde. ¿Lo pediste por algún motivo o por qué? Podés abrir el micrófono, Jorge. ¿Por qué pediste? ¿Trabajás o por qué? Por el trabajo, te conviene más a las 2. Bueno, perfecto. Entonces, alguno de los otros, que había un chico que dijo a las 11. ¿Quién era el que me puso a las 11? Ah, Mirko. Ahora Mirko no está. Bueno, lo ponemos a las 11. Hay un motivo de trabajo. Bueno, entonces ahora finalizamos la reunión por un ratito. Es y 25, por lo tanto, más o menos, y 35 volvemos. Y vamos a ver qué pasa si tienen alguna duda de combinatoria, si tienen alguna duda más de estas progresiones geométricas o aritméticas, y después seguimos con matrices. Entren al mismo link, entonces, -25, tomen agua que hace calor.